Marco, primero que nada, muy pero muy buenos días para vos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Olis, Guido, ¿todo bien? Gracias por traer budín de chocolate. Es mi budín No, preferido. no hay ningún problema. Lo traje especialmente para vos. Lo sé, lo sé. Como Marina no estaba, hoy nos íbamos a dar esta panzada. Dije, esto es para Guido. Gracias. Lo tuve que gracias. cortar con una cuchara, eso sí voy a admitir. Ah, pero quedó perfecto. Me gusta. Así, rústico. Me gusta la estética rústica del budín. Marco, traes cada jueves una columna muy particular de cine. Mm. En el caso de hoy, ¿qué nos traes? Contá. Bien, la columna de hoy tiene nombre propio. Ajá. En las anteriores habían como un estilo de nombres. A veces lo decía porque me los decía, me acordaba, y otras veces no. Pero hoy en la de particular tiene una introducción de un video. Ah, bueno. Si pueden pasar el primer video de la filmina. Sí, ¿vos ves bien ahí, Marco? Sí, perfecto. Allá. Primer video de la filmina, entonces, para los que nos están viendo en Twitch o en Facebook TV. Nazis. I hate these guys. Muchas gracias, Dr. Jones, voy a decir. Para quien no sabe o para quien está escuchando en la radio, pasamos la intro o una escena en particular de Indiana Jones, La Última La Cruzada. Última Cruzada. Una de mis películas favoritas de mi vida. Y la filmina de hoy tiene ese nombre, Nazis, como odio a estos tipos. Bien, bien. No irónicamente, de los nazis hay muy poco en la columna. Y ahora cuando se entienda todo, van a entender el por qué se llama así la columna. Pero como vengo diciendo hace semanas acá en la radio, vengo de una semana de estudios de historia argentina. Bien. Vengo estudiando Revolución de Mayo, Independencia, Rosa, generación del 80, generación del 37. Mi cabeza estaba en un punto Desde de... la conformación del Estado Sí, Nacional hasta el día hasta el de primer hoy. gobierno de Hipólito Yrigoyen. Bien, ahí que fueron el 14. 1916. 16. Mi cabeza estaba así, estaba a punto de explotar yo. Y uno de los temas que más me llamó la atención fue el famoso libro de Sarmiento, el Facundo. Civilización y barbarie. Y barbarie. Y barbarie. Y barbarie. Del cual yo con un amigo mío muy cercano, a Ayrton, que le mando un saludo, que está estudiando para ser profesor de historia, Ajá. tuvimos una breve discusión, porque es algo que hago muy típico de él, discutir de historia. Además es algo muy lindo. Más cuando tenés enfrente a alguien que sabe mucho, como es el caso de Ayrton, que le mando un saludo a la distancia. Debe estar en el Joaquín ahora estudiando. Joaquín B. González. Sí. Y porque dijimos, ¿cómo podemos definir civilización y barbarie al día de hoy? Si lo tenemos que traducir. Y la conclusión que llegamos es que la idea era el modernismo, civilización, contra lo tradicional de Argentina, lo que Sarmiento llama barbarie. Entonces, los dos dijimos un mismo ejemplo. Es la batalla cultural del siglo XIX. Si alguien está metido en política en los últimos 10 años, estuvo hablando de medio de una batalla cultural. Sí, sin ir más lejos, el actual presidente habla de que ganaron la batalla cultural. Exactamente. Textualmente lo dice. Exactamente. Sí, sí. Normalmente se enfrentan, se podría decir que se enfrentan dos grupos, que es el feminismo contra el machismo. Pero es algo que viene de años. Es más o menos decir, dos culturas completamente distintas se enfrentan. Antes era civilización y barbarie para Sarmiento, modernismo contra tradicionismo, y por el otro lado después fue comunismo contra capitalismo, durante la época del 1900. Es más, nacen un montón de grupos de derechas anticomunistas, la Liga Patriótica, cosas así. Pero hoy no vengo a hablar de historia. Es una realidad, no me voy a poner a hablar La de historia nos Sarmiento. atraviesa igualmente, pero no vamos a hablar. No vamos a hablar de eso, sino más bien vamos a hablar de un movimiento que Marina nombró Ajá. cuando yo vine acá, pero no vine al mismo tiempo. No sé si se acordarán de aquella llamada que me hicieron una vez a la Sí. mañana sobre The Last of Us, Sí. que nos pusimos a hablar de The Last of Us, y yo nombré algo que Marina después repite, que fue woke. Ah, la ideología woke se está Claro. poniendo mucho en los titulares hoy por hoy. Sí, un montón. Y en el cine se lo cruza un montón. Y hoy voy a hablar un poquito de eso. Me encanta. Un poquito vamos a hablar. De lo woke y, como no, nazis. De alguna manera se va a conectar. Voy a intentarlo. I hate it, guys. I hate this guy. Exactamente. Exacto. Para la derecha lo woke es lo progre. Pero no irónicamente, lo woke no es progre. Y ahora voy a explicar.
tranquilos, todo sí, tiene una sí. explicación, todo va a cerrar, esta columna va a cerrar de una manera muy hermosa. Va, me encanta. Eh, Es encima- re profe ya. encima me da mucha gracia porque hace 2 semanas atrás hablé de lo hermoso que es ser humano, con 3 películas re lindas, y hoy estoy hablando de los nazis como los odio. El salto que hay es impresionante. Pero vamos a hacer un poquito de repaso. Dale. En los últimos 10 años, un poquito más, para mí son 15, 20 años, la figura del feminismo tomó mayor fuerza. La idea del feminismo era tratar de manejar no se dice, pero era traer una libertad ante el machismo. Porque para el feminismo no es solamente, como se lo ha tachado, solamente para las mujeres, es para todos. Para la sociedad en sí, y la idea es como romper la figura del machismo. Como que de una vez ya deje esto. Cambio paradigmático. Es un cambio paradigmático muy positivo, porque es dejar de hacer cosas del machismo de hace años. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, que es vos sos varón, no podés llorar, o no podés tener sentimientos. Para mí ese es un ejemplo muy clave en el hombre del parte del machismo. Para mí es un buen ejemplo, y el feminismo, la idea era alejar eso, o sea, romper con eso, que ya no esté más ese paradigma. No voy a explicar tampoco qué es feminismo del todo. Siento que hay un montón de personas allá afuera que lo explicarían muchísimo mejor que yo, y recomiendo buscarlas o buscarlos. Pero junto a la aparición del feminismo apareció una palabra que fue lo woke. Se empezó a tachar de un montón de cosas como woke. W-O-K. W-O-K-E. Tiene una E al final. Woke. Woke. Sí. Que en español se traduce a despertar. Despertate. Ah, mira. Bien. La derecha, o más bien los conservadores, que son más o menos. Bastante recalcitrante. Sí, son bastante lo mismo. Utilizaron esta palabra para definir todo lo que era feminista. Muchas películas en las que sus mujeres eran protagonistas se lo tachaba de woke. Que la película mantenía esta ideología woke Claro. solo por el hecho de que una mujer fuera Solo porque no. protagonista. Y traje 4 ejemplos. Ajá. Ahora vamos a verlos en la diapositiva. Si querés ponelos. Mientras tanto voy hablando. Y acá hay que hacer un poco de historia también con la palabra woke. Perdón, veía ahí en el videograph, dice cultura woke. ¿Es cultura o ideología? ¿Cómo estaría? ¿Cómo qué se buena utiliza mejor el término? Qué buena pregunta. Yo escuché hablar mucho de ideología, pero Para mí es cultura. cultura. Y Bien. ahora voy a explicar por qué. Genial, vamos adelante entonces. Lo woke, que al español puse acá, es despierta, es una palabra que existe de 1930. O sea, ya tiene sus años y existe de lo que podríamos decir antes del feminismo, como lo conocemos tal ahora. Hubo otras oleadas. O sea, no feministas. es que no hubo oleadas feministas hace tiempo. Ahora tomó mucho más fuerza y está mucho más presente, y al día de hoy se le dice que es una batalla cultural contra el feminismo. Pero lo woke existe de 1930, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y existe gracias a las comunidades negras. Ajá. Y ahora vamos a entender por qué. Las comunidades negras empezaron a utilizar la palabra woke en el sentido de despertar contra las injusticias sociales raciales que existen en Estados Unidos. Era un movimiento en donde se utilizaba woke para despertar ante las injusticias. O sea, desde ahí nace lo woke. Estamos hablando racismo y sociedad. O sea, estamos hablando ante el racismo y conciencia de política. Era un medio de, che, loco, hay una re diferencia entre negros y blancos acá. Sí, ya está abolida la esclavitud, Sí. pero. Nos estamos jodiendo, 1930, estamos hablando. O sea, existía el Ku Klux Klan todavía, un poco en aquel momento, todavía se estaba manteniendo este grupo de blancos que perseguía a los negros, en donde el racismo era una locura y había una re diferencia en cuanto a trabajos y compañía. Voy a nombrar una película muy linda para mí que es Historia de Cruzadas, que es una historia de Estados Unidos en los 60, en donde son todas amas de casas negras. Y era el típico laburo en aquel momento de las negras. Entonces lo woke ya existe hace un montón de años y tiene un significado lindo para mí, porque es despertar ante las injusticias raciales. Es como medio lindo, es una palabra de lucha. Por eso yo dije recién que para mí es algo de cultura. Bien, claro. Porque existe hace tiempo y es más bien cultura de la comunidad negra, se podría decir. Sí, comunidad negra. Y Sí, yo sí. acá traje varios Como ejemplos. quienes necesitaban alzar la voz en aquel momento y Claro. lo hicieron de esa manera. Claro. Hoy por hoy pareciera estamos en las puertas de algo muy similar. Claro, sí. En aquel momento era de la comunidad negra, ahora parece ser que en sí lo woke es feminista. Vean ese cambio que hay, ¿no? Antes era de un grupo, antes era una comunidad,
de una cultura y ahora es más bien de todos. De todos aquellos que se oponen, se podría decir que se oponen al machismo, pero ahora es más bien que se oponen a los conservadores. Porque los conservadores no dicen que, que no son machistas. No dicen nosotros somos machistas. No, no, somos conservadores, valores tradicionales. ¿Viste? Entonces hay como ahí un fuerte cambio en la palabra. Se tomó otro valor. O sea, se le dice woke como un estilo de insulto. Sí. Es muy impresionante el cambio que tiene en sí. Y acá yo traje 4 ejemplos de 4 cosas que se le han categorizado woke y que tomaron mucho bardo a su alrededor. Y fue una gran polémica en aquel momento. Yo le puse en la filmina de fondo está Donald Trump en su versión de South Park porque Me encanta. su partido y en particular sus seguidores fue quienes arrancaron con esta palabra y utilizarla como insulto. Ajá. Por eso está él ahí. Los que tomaron el Capitolio en su momento. Los que tomaron el Capitolio vestido en de su alce. momento vestidos de alce. Yo no me lo olvido más ese día. Yo dije, se reviene, dije yo. Sí. Por suerte siempre existe South Park para ironizar sí. todo eso. Igual South Park ironiza todo. Inclusive Todo. ironizó. No perdona. No perdona. Porque me acuerdo cuando utilizaron también ironizar esta palabra woke, así como también al feminismo. ¿Qué 4 ejemplos trajimos? 2 se repiten. The Last of Us, la serie, como The Last of Us, el videojuego. Buenas. The Last of Us, la serie, en particular la segunda temporada, se la empezó a tachar de nuevo con lo woke. Y acá voy a hacer un poco de spoiler. No sé si alguien vio The Last of Us en general. No. Sí, me dicen ahí atrás. Guido, ¿vos viste The Last of Us de casualidad? No la vi. ¿No la vi? ¿No No, te no. importa si te tiro un spoiler? Para nada. Para nada. Joya, listo. Ya se estrenó a principios de este año. No me venga. Y además Ya era un juego del 2018. Me interesa más jugar el juego que ver la serie. El primer juego está bueno, realmente es muy buen juego. Pero hay que entender que en The Last of Us 2, en particular su segunda entrega, ya sea en el juego como en la serie, tuvo bardo en general. ¿Por qué? Porque mataron a Joel, Joel el es protagonista. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Matan a Pedro Pascal y quien toma la batuta, no sé si decir quien toma la batuta porque ella era más protagonista en el primer juego, es Ellie, la chica. Entonces ahí ya en ese momento hubo un bardo impresionante, porque era como, ¿cómo puede ser que Ellie sea la protagonista? Si el protagonista es Joel, ¿por qué asesinaron a Joel? Muchos insultos diciendo, esto es woke, claro. Torcieron la historia. Sí, torcieron la historia, Para mataron al coincidir hombre. con la ideología o cultura woke. Claro. Porque en realidad, desde donde vos me lo planteás, sí es una cultura, pero parece que cuando se está agrediendo... Es una ideología. Agreden una ideología, una bajada de línea. Claro, es una bajada de línea. Es una bajada de línea de los conservadores de derecha. Claro, o sea, sí, son sí. ellos quienes empiezan a utilizarlo como un insulto. Sí, que ven estas movidas progresistas como, bueno, hay un montón de derechos sociales adquiridos que lo ven como parte de una ideología woke y en Como realidad algo malo. son esto, parte de un despertar o un oponerse a ciertas restricciones o cierta violencia. Exactamente. En fin. No sé si lo hubiera dicho tan bien como Guido. Muchas gracias. Thank you. Y The Last of Us, el segundo juego en particular, fue muy criticado porque salió un tráiler una vez presentando un nuevo personaje, Abby, que es la que sería como la villana del segundo juego y de la segunda temporada, en donde en el videojuego es una mina muy musculosa. Y yo no me olvido más, como un montón de gente empezó a decir, es un travesti. Mucha gente dijo, es un travesti. Esto está mal, pusieron un travesti en mi juego, los travestis no deberían existir en mi juego. No. Y fue verdad. muy heavy y lo tacharon de woke. Y yo me acuerdo muy bien cuando dije, si hay un travesti no es nada malo porque es normal. Además, tampoco un travesti necesariamente tiene que ser todo musculosa. Eso fue, yo no me olvido más, Como- igual yo no como me lo el olvido amo. más. No me lo olvido, yo me cagaba de risa con las cosas y ahí dije, bueno, este juego la va a sufrir mucho. La sufrió, tiene un problema de algo que se llama review bombing, que es cuando le vas a dar reseña, tiene muchas reseñas negativas. Claro. Y muchas la respuesta era, es woke, es woke, es woke. ¿En serio? Así Sí. cortito y al pie. Así cortito y Mirá al vos. pie. Sí, Ellie es lesbiana. Pero ya se sabe desde el primer juego que es lesbiana. Todo tiene para. Hay una pareja gay también. Hay una pareja gay, o sea, hay de todo y es como... Es muy woke esto. Muy woke. Otros 2 ejemplos. Capitana Marvel, el personaje más fuerte del universo de Marvel en las películas.
que no irónicamente la agredieron un montón por también la fecha en la que salió, el 8 de marzo, Claro. el Día de la Mujer, como también mi cumpleaños. También un cumpleaños de. Mira. Mi cumpleaños, así que yo estaba emocionado porque se estrenaba el día de mi cumpleaños y dije, tengo una película para ir al cine, entonces fue mi excusa. Sos de Tauro. No, Piscis. Ah. Tauro, me miraste con una cara de... sos maligno, me dijiste. No, automáticamente. no, porque los de Tauro comen un montón. ¿Te gusta la comida? Yo te aviso de antemano que mi señora madre, que le mando un saludo, es de Tauro. Y la comida. China, yo No, soy de no cáncer sé si y tanto. como un. China. Ah, tiene que ver. Tengo el ascendente en Gracias, Tauro. Facu, no sé qué haríamos sin vos. Ascendente en Tauro, entonces. Escúchame, pero no existía ya la Mujer Maravilla. Sí, pero a la Mujer Maravilla no se la criticaba tanto en Por- aquel momento. No recuerdo. No recuerdo. ¿Por qué no se la criticaba a la Mujer Maravilla? Porque no se la presentó como el personaje más poderoso. Ah. Capitana Marvel, para mí, no sé si decir uno de los errores, pero uno de los problemas que generó, o polémica que generó, fue que se la presentó como el personaje más poderoso del USM, Universo Cinematográfico de Marvel. Para mí, el problema de esta película, como también el problema de Last of Us, en particular su segundo juego y su segunda temporada, es que está muy mal escrita. Ahí va. Entonces, muchos personajes femeninos que se veían con este problema de que estaban muy mal guionados, se lo había empezado a tachar de woke, pero la excusa no giraba alrededor del guión, sino más bien hay una mujer protagonista muy fuerte. Otro ejemplo es Star Wars. Más allá de que Star Wars, las últimas 3, las odio con mi alma porque están realmente muy mal escritas, hay mucha excusa o mucha idea de que lo woke era la mujer es protagonista ahora. Bien, ¿cómo puede ser que una mujer tenga el poder de la fuerza y sea muy poderosa? Creo que esto se le llama también Mary Sue, que es como que se le da poder de la nada sin una explicación. Ajá. Y creo que muchas de estas cosas sufrieron eso, pero no se la tacharon de woke por eso, no, se la tacharon de woke porque la mujer es protagonista. Bien, y yo el cuarto ejemplo, que es mi gusto culposo, que es She-Hulk, una serie también de Marvel, que también se la ha tachado un montón, porque la protagonista es Titania, me parece que se llamaba Titania, o Titania es la actriz, no me acuerdo, que es la prima de Bruce Banner, que tiene en un momento, y esto es algo de los cómics bien viejos, 60, estoy hablando 60, 70, que era muy normal que Bruce Banner le pasa sangre a la prima y de alguna manera le pasa Hulk, el poder de Hulk. ¿Cuál es la diferencia? Que ella tiene la capacidad de controlar muy bien el lado de Hulk, a diferencia de que Bruce Banner son dos personalidades distintas. Claro. Entonces eso ya en sí generó polémica. ¿Cómo puede ser que una mujer pueda controlar a Hulk mejor que el mismísimo Bruce Banner? Cualquier coincidencia con la En realidad. realidad es pura consecuencia. Claro. She-Hulk no la tenía esa. ¿Y ella también se transforma en musculosa? Sí. La gente se quejó de eso. No, se quejó más bien de esto de cómo puede ser que ella controle mejor a Hulk. Mira. Claro, y además Claro. creo que en esta versión... No, en esta versión es muy parecida a la del cómic, el traje que tiene ella, que es como un traje de gimnasia, una musculosa y unos pantalones cortos. Claro. Exactamente como era en los cómics viejos, no es tan distinto. Pero sí, esto generó mucha polémica y más allá que a mí me parece que el CGI en esta serie es malo, no es como muy bueno, en sí la serie me parece buena. Es de las pocas series que la veo distinta a lo que es el resto de series de Marvel. No la comparo con Loki, porque Loki también está buena. Y además rompe mucho la cuarta pared, porque es uno de los primeros personajes de los cómics que rompe la cuarta pared. Estaba Deadpool ya, ¿no? No, Deadpool aparece en los 90. Deadpool es muy reciente realmente. Pero, claro, por ahí en el cómic ya rompía con eso. Claro, ella por Ok. ejemplo, She-Hulk es el primer personaje que rompe la cuarta pared y ya viene de los 70. Le habla mucho al autor del cómic. Ahí va, al hermoso, escritor. hermoso. Le habla mucho al escritor como también al... ¿Cómo se le dice? Al lector. Al lector. El autor lo que tiene en She-Hulk en los cómics es que juega mucho con el chiste, mucho con el tema de las sexualidades en aquel momento. Y es como que She-Hulk hay un momento que dice que ahora me vas a desnudar como el resto de los cómics. Es como muy chiste, muy típico para la época y muy crítica. Bueno, en la aquel Mujer momento. Maravilla estaba entangada. la Mujer y con Maravilla un escote. En la Mujer Maravilla vieja iba en tanga. Claro. Esto no es mentira, pero iba en tanga. Iba en tanga, sí, sí, sí. Otro autor muy interesante, el de la Mujer Maravilla, muy interesante de leer su historia.
Pero voy a tratar de no estirar. Vamos a tratar de empezar a darle la vuelta a la curva Sí. porque no sé cómo se junta esto Bien. con el título de la columna. Todavía Bien. estoy intrigadísimo. Bien. Sigamos más adelante, Marco. ¿Por qué traje lo woke? Traje lo woke porque de alguna manera cruza el cine y las series, y yo traje muchos ejemplos acá. Hay millones de ejemplos más allá, más afuera. Yo traje estos 4 porque fueron los 4 más polémicos y los que para mí se me hacen muy boludos. Sí, antes que de pasar, como solo el paréntesis, Disney estuvo mucho en la mira por todo Disney esto. estuvo mucho en la mira, De hecho, estuvo demasiado. en la Demasiado. Sigamos. Para mí, la palabra woke es una lucha contra las injusticias. Yo recién antes lo expliqué, viene de la cultura negra. Pero no irónicamente, la derecha lo transformó en un insulto. Ahora, lo woke es más bien un insulto. Te están diciendo woke porque estás como medio aliado al progresismo o al feminismo. Como que te han lavado el cerebro. Te han lavado el cerebro. Para mí, que te digan woke es realmente algo positivo. Porque están diciendo que sos una persona que lucha contra las injusticias raciales. Pero la derecha lo transformó en un insulto. Y para mí, hasta lo woke, al parecer, al día de hoy, está prohibido decir esa palabra. Pero para mí hay una palabra en particular que está apareciendo un montón, se está normalizando, que a mí realmente es como decir, en serio hay que hablar de esto, que es la palabra nazi. Y hay que pasar a la siguiente filmina, y ahora vamos a entender el por qué se relaciona con el cine. Tengo Twitter. Tener Twitter es tal vez la peor decisión que uno puede tener en su vida. Y la semana pasada me encontré con este meme y con este retweet. Voy a explicar el meme. En el meme hay 2 imágenes comparándose, una de 1981 contra una del 2025. Ambas están viendo la misma Y película. parecería ser la misma persona la que está viendo la misma película. Exactamente. En el 81 está Indiana Jones diciendo cómo odio a los fascistas. Es una escena directa de Indiana Jones, la traje al principio. Y el nene emocionado lo mira como diciendo, wow, Indiana Jones. Se le cae sos la un genio". baba. Se le cae la baba. Y en 2025 es una persona adulta viendo Indiana Jones en la escena donde Indiana Jones dice cómo odia a los fascistas. Y la persona se queja, como diciendo, no. Fuck! The fucking redneck with their walk trash. I like this when I was a kid. Grande, Guido, tenés que hacer doblaje. Sí, te voy a utilizar para hacer doblaje. No entiendo Guido. ni jota lo que dijo. Bien. Traducime, por favor. Te voy a traducir. Malditos sean, arruinaron Indiana Jones, lo hicieron woke. Una basura woke. Esto no era como cuando yo lo veía de chico. Y era lo mismo. Y era exactamente lo mismo. Lo cual era muy chistoso porque los comentarios de la gente riéndose como jaja, sí, esto puede ser re posible, puede ser re posible. Y no irónicamente, cuando miro los retweets, me aparece ese tweet en particular que dice, che, dejen de mentir, en la original Indiana Jones era un antropólogo sin ideología que era amante de la historia. En ningún momento aparecen nazis en Indiana Jones. Sí. Y yo dije, ¿qué? Hay una peli entera Hay, dedicada a los nazis. hay 3 pelis enteras, no, 2 pelis enteras dedicadas a los nazis, Indiana Jones 1 e Indiana Jones 3. Claro. La Indiana segunda Jones es la 1 de- literalmente le tira lo amenaza con una bazooka Indiana Jones Sí, sí. a los nazis, como diciendo. ¿Es la del arca perdida? Es la del arca perdida. Bien. Indiana Jones 3 es la que él está con el padre, la última cruzada. Claro. Los villanos que son nazis. Es más, la escena que yo traje hoy, nazis, como odio de estos tipos, es de Indiana Jones 3, de la última cruzada. Y la verdad que a mí esto es algo que me preocupa, que la palabra nazi se normalice, pero lo woke se empieza a utilizar de insulto. Es muy interesante ese cambio que hay y es muy grave. Porque pasamos de que una palabra muy linda como lo woke, que es alguien diciéndote luchas por las injusticias raciales, ahora se dice que lo woke es un insulto. Si luchas por las injusticias raciales es un insulto, pero lo nazi se normaliza. Y acá me parece que hay que hacer un poco de historia. ¿Qué carajo era nazi? Y pasemos a la última filmina de hoy. Pido disculpas que estas filminas no estuvieron tan bien elaboradas. Esto se llama, tuve un parcial y mi cabeza explota. Pido disculpas. Igual un realmente. montón. Miren, esto lo escribí acá. Mientras escribo esto, nunca pensé que es algo que debería hablar. Pero si mi viejo lo hizo conmigo, tal vez tenga que repetirlo, puse en aquel momento.
¿Qué era el nazismo? El nazismo era un movimiento fascista de Alemania que nace después de la Primera Guerra Mundial. Hay que entender el contexto. Primera Guerra Mundial, Alemania pierde y termina muy mal económicamente. Teniendo que garpar los platos rotos. Teniendo que garpar los platos rotos. Y en Alemania aparece una figura muy nacionalista que era Adolf Hitler. Además se separa todo el imperio austrohúngaro, Todo se separa. se pierde la alianza con el imperio otomano, queda bastante solapa Alemania. Sí, Alemania queda muy solapa. Si no me equivoco, en la Primera Guerra Mundial creo que fueron ellos los que la arrancan igual. La Primera Guerra Mundial arranca con el asesinato del archiduque en Sarajevo, Sí. empieza con los Balcanes, el quilombo, Claro, y empieza a hacer una serie de alianzas. Si se meten los turcos, se meten a ayudar los alemanes, si se meten los alemanes, se meten a atacar tal... Se armó... era un bardo. Fue un bardo de te metiste con mi amigo, Mm. yo tengo que saltar aunque nosotros fuéramos amigos. Pero fue una guerra que arranca por motivos religiosos, culturales y religiosos. Y ahora, y yo justo tengo acá anotado, el nazismo era un movimiento fascista de Alemania y dirigido por Adolf Hitler, el que creo que es elegido presidente. Primero del partido y después de la nación. Adolf Hitler, no irónicamente, era un tipo que venía con la idea de mejorar la nación alemana. Era como, vamos a Alemania, voy a ver el ejemplo que voy a tirar, vamos a Alemania grande otra vez. Era muy esa. Yo acá puse que este movimiento, a diferencia del italiano, era mucho de las ideas racistas. Claro. La muy mal dicha raza superior, en donde solamente los alemanes eran superiores al resto y solamente podía haber una religión por encima de todos. Uno de los grupos mayor perseguidos por parte de Alemania, por parte del nazismo, mejor dicho, fueron los judíos. Sí, sí. Eh, Tremendo holocausto. Tremendo holocausto en donde se metían a personas en un lugar muy cerrado y eran completamente lastimados y torturados. Y muchos terminaban asesinados. Sí. Sobran Sobran películas. Una Una muy, muy linda, dura, fuerte para ver es La vida es bella. La vida es bella. Bellísima. Voy a recomendar otra, La lista de Schindler. Lista Schindler. Esas dos son muy fuertes de ver. Yo vi La lista de Schindler, muy buena película. Pero es muy fuerte, realmente. Ahí es Spielberg en su máxima expresión, La lista de Schindler. Y acá lo último pongo la normalización de esta palabra. Es algo grave realmente. Que se vuelva a traer el nazismo. Yo acá me acordaba mucho de Elon Musk cuando hizo el saludo nazi en el medio de un discurso y la gente dijo, no muchachos, es un saludo romano. Y era como, no me rompas. No me vengas con esto de saludo romano. Para mí es algo muy grave por una simple razón, es antihumano el nazismo. Es la idea de que hay ciertas personas por encima de otras personas y eso no existe. Eso hay que entenderlo. Los humanos compartimos lo mismo. Todos, sin importar nuestras diferencias. Y vamos a parar al mismo lugar. Y vamos a parar al mismo lugar, exactamente. Nadie está por encima. No hay un homo superior o un homo inferior. No hay un humano superior ni inferior. Somos todos iguales. No importa las diferencias culturales o las diferencias físicas que tengamos. Somos todos iguales. Por una simple razón que todos compartimos muchos sentimientos y muchas cosas biológicas. Que no me voy a poner a explicar porque estaría todo el día. Pasemos a la última. Ya estamos en la última filmina. Gracias, Pepe. Traje dos ejemplos en donde los nazis son golpeados fuertemente, porque a los nazis no hay que temerles, nos tienen que temer. Y a donde vayan los iremos a buscar. Exactamente. Mucha gente me puede cancelar por decir que a los nazis hay que cagarlos bien a trompada. No me importa, con el nazismo es el único grupo que no hablo. Y puede sonar mal. Pero es lo que yo pienso en particular con los nazis, con ese grupo en particular. Traje dos películas. En la que les dan. En la que le dan duro, duro y duro. Va a estar Dos sin gloria. Peliculón de Tarantino. Peliculón. Tarantino. Un día voy a tener que hacer toda una filmina hablando de Tarantino. Christopher Waltz. Por Es una favor, locura. lo que actúa en esa Es una película. Christopher Por Waltz favor. en esa película es una locura. El coronel Hans Landa. Hans Landa. Te dan ganas de cagarlo a trompadas y de invitarlo a tomar un whisky al mismo tiempo. Es impresionante. Bastardo sin gloria es un ¿qué pasaría si? Porque el final cambia la Segunda Guerra Mundial de una manera impresionante. La recomiendo mucho. Un grupo de yanquis que son cazadores de nazi. Y paralelamente en Alemania tenés un grupo de la resistencia contra los nazis que arman todo un tema con un cine. Tremendo, Muy buena película. tremendo. Muy Actúa buena. Brad Pitt. Brad Pitt cuando...
Brad Pitt actuando cuando intenta hablar en italiano me Por hace favor, reír tanto. por favor. Me hace reír tanto. Una de las mejores escenas del cine. Berlomi dice en un momento, quiere tirar un queso italiano y no le sale. Arrivederci. No, y el otro que los redeliraba. Ah, sí, a ver, decímelo de nuevo. Dale, a ver que se escuche el tonito italiano. Ahí está, dale que te creo. Ay, es buenísima esa película. Es muy Peliculón, buena. Peliculón. Y por ejemplo, y la otra película que traje, obviamente, Indiana Jones. Indiana Jones. Recomiendo la saga entera, menos la 4. Indiana Jones me encanta. Debe ser una de mis películas favoritas. Dirigida por George Lucas y Steven Spielberg. Un dúo bastante copado. En donde seguimos las aventuras del arqueólogo Indiana Jones. Y para quien dice, che, este Indiana Jones no tiene ideología, en la primera película ya se enfrenta a los nazis. Y los nazis son el villano a derrotar en sus dos películas. Fue algo muy típico del cine norteamericano, del cine hollywoodense, tener un enemigo externo a quien atacar. Cuando no eran los nazis, eran los vietnamitas o los rusos. Siempre hubo ahí una... se me cortó el retorno. Siempre hubo una lucha contra un enemigo externo. Claro. Sí. Eso es algo que maneja mucho Estados Unidos en particular, el tener un enemigo externo. Hay un chiste muy gracioso que pasa con los ejemplos de los juegos de guerra. En donde los ejemplos de juego de guerra en un principio eran nazis, después fueron los rusos y vietnamitas, como decís vos. Es algo muy típico en aquel momento de Estados Unidos. Igual Indiana Jones es del 80. Es del 80. Yo me la recordaba más vieja, pero no es de los 80, porque me acuerdo que se estrena después de Star Wars. Y no irónicamente, yo el otro día lo nombré. El Capitán América. Sí. Se crea como un enemigo de los nazis. Claro. Y encima el nombre, Capitán América en sí, un tipo disfrazado de la bandera de Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos. Como un escudo protector de la nación. De la libertad. Es muy. Yo un día quiero hablar mucho de Capitán América porque me parece un personaje muy interesante. Por lo anticuado que quedó, se podría decir. Porque es un personaje que lucha con la libertad, a favor de la libertad. Y Estados Unidos, a estos últimos 20 años, 30 años, parece estar más preocupado por la seguridad que por la libertad. Es un personaje muy interesante, como que queda muy estancado su tiempo actualmente. Ya un día voy a hablar, pero vamos a darle un cierre a esta columna. Dale, que ya viene Carlita. Ya viene Carla. Con Junín Cultural, que hay un montón de propuestas en Junín para ver este fin de semana. Vamos, Marcos. Vamos. Ante un grupo, como en particular los nazis, en donde hablan de racismo y donde unos son superiores que otros, siento que lo woke es realmente necesario para enfrentar a ese grupo. De alguna manera pueden ser polos opuestos, pero uno es necesario para derrotar al otro. Al nazismo, como dije recién, no se le teme, nos deben de temer. Y lo woke, dejen de verlo como una idea progresista, sino más bien como esta idea de lucha contra las injusticias raciales. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Gracias, Marcos. Tremenda columna la de hoy. ¿De alguna manera conecté todo? Sí, siempre haces unas sinapsis interesantísimas entre todos los puntos que traes aquí a la columna. Me parece más que interesante retomar algunos de los temas que hablamos hoy. Porque vamos en profundidad más allá de la mera cartelera de cine. Nos metemos en el sentido profundo de una o más películas, de uno o más momentos del cine a nivel mundial, de historias que nos atraviesan y que forman parte de nuestra cultura. Como no podemos negar que los cómics han sido parte de nuestra cultura, que hoy por hoy hay un gran fanatismo, por ejemplo, por Spider-Man. Sí, Spider-Man me parece una figura muy linda de que se armó fanatismo. Yo cuando era chico ya estaba tomando mucho fanatismo de Spider-Man. Al día de hoy es como mucho más variado gracias al cine. Claro. Puedes encontrar mucha gente que dice, bueno, me gusta más este personaje, me gusta más Superman, cosas así, Batman. Y la verdad que es como algo muy lindo. Y era como necesario traer toda esta explicación porque de alguna manera el cine nos cruza. A mí me completamente cruzó. Yo estoy seguro que a vos también el cine de alguna manera. Sí, hay un montón. Ahora hablamos un poquito fuera del aire de algunas otras polémicas así del estilo. Pero sí. Siempre te cruza. Y es necesario a veces explicar esto para entender por qué pasó todo esto, cómo surgió. Además yo sentí que se lo debía a Mari cuando lo preguntó aquella vez y no se lo pudo explicar rápidamente en el momento. Así que fue como también para responder aquello de aquel momento. Gracias por todo, Marco. No,